Nadie te necesita aquí. Vete. La frase salió de la boca de mi hijo como un disparo. Precisa, fría, mortal. No me miró a los ojos. No necesitó hacerlo. Simplemente se giró y se marchó hacia la cocina, como si yo fuera una sombra vieja e inútil que había decidido colarse en su casa. Me quedé allí, de pie, sosteniendo la bufanda que tejí para él en su infancia, ahora tan deshilachada como este vínculo que intentaba, en vano, mantener con vida. Sonreí, no de felicidad ni de resignación. Sonreí porque, en ese segundo, entendí que ya no había nada que pudiera decir ni hacer. Mi hijo había tomado una decisión: borrarme de su vida. Giré sobre mis talones, abrí la puerta y salí, sin cerrar del todo, como si aún esperara, quizás, una voz detrás de mí. Pero no, solo el silencio, espeso, insoportable. Avancé por la acera bajo ese cielo gris que parecía estar de luto conmigo, y mientras caminaba, sin rumbo, sin prisa, sin lágrimas, supe que Antonio no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Él no imaginaba que, esa misma noche, recibiría una llamada que partiría en dos su existencia. No podía saberlo, pero yo sí lo sabía. Porque cuando una madre desaparece, algo en el mundo se desordena. Me llamo Augusta Muñoz y esta es la historia de cómo, después de una vida entera entregándome a los demás, aprendí a irme y, sobre todo, a no volver. Nací en un barrio humilde, en una casa de adobe con olor a leña y pan recién horneado. Desde niña me enseñaron que la vida de una mujer se mide por lo que es capaz de sacrificar por su familia, y yo obedecí. Fui la hija que cuidó a sus padres cuando envejecieron, la hermana que ayudó a criar a sus sobrinos, la esposa que soportó los silencios y la rutina de un matrimonio largo, sin grandes sobresaltos, pero también sin grandes alegrías. Y sobre todo, fui madre de Antonio. Lo tuve a los 24 años, después de 2 abortos espontáneos que me dejaron el alma en carne viva. Cuando por fin lo escuché llorar, aquella madrugada de diciembre, juro que creí que Dios me estaba regalando una segunda oportunidad para sentirme completa. No hubo espacio en mi vida para nada más, ni para sueños, ni para viajes, ni para amigas, solo para él. Antonio era un niño sensible, inteligente, con esa sonrisa que podía derretir cualquier pena. Me aferré a él como se aferra una náufraga a su única tabla en medio de la tormenta. Lo cuidé con un celo que muchos consideraban excesivo. Le preparaba cada mañana su desayuno favorito. Lo llevaba al colegio de la mano hasta bien entrada la adolescencia. Le bordaba su nombre en la ropa interior por si algún día se perdía. Y, aun cuando empezó a salir con sus amigos, me quedaba despierta en la mecedora hasta oír la llave girar en la cerradura. «Eres muy sobreprotectora», me decía Salvador, mi esposo, mientras hojeaba el periódico sin levantar la vista. Yo no le hacía caso. Pensaba que no había nada de malo en querer asegurarse de que el ser que más amabas en este mundo estuviera siempre a salvo. Pero quizás sí hubo algo de malo en eso. El día que Antonio conoció a Cassandra, lo supe antes de que me lo dijera. Su voz cambió, se volvió más áspera, más contenida. Ya no se sentaba conmigo en la cocina a contarme cómo le había ido en el trabajo, ni me pedía que le hiciera su pastel de 3 leches en su cumpleaños. Un día, sin previo aviso, dejó de pasar los domingos en casa. La conocí en una cena familiar, forzada por Salvador, que insistió en que debía mostrarme abierta a esa nueva etapa en la vida de nuestro hijo. Recuerdo que Cassandra llegó tarde, envuelta en un abrigo de marca y con un perfume que inundó la sala antes de que ella cruzara el umbral. Me dio un beso en la mejilla, frío como una tarde de invierno, y luego se sentó a la mesa con la seguridad de quien sabe
que tiene el poder de redefinir la jerarquía de una familia. «Encantada, señora Augusta», dijo. Y ese «señora» sonó más a sentencia que a respeto. Durante la cena apenas me dirigió la palabra. Hablaba solo con Antonio, en un lenguaje que parecía exclusivo, ininteligible para mí, lleno de referencias a restaurantes caros, viajes al extranjero, inversiones y criptomonedas. Cosas de un mundo al que nunca pertenecí ni quise pertenecer. Desde ese día, la distancia se hizo abismo. Antonio dejó de llamarme mamá y empezó a referirse a mí como mi madre. Cassandra se encargó de que sus visitas fueran tan breves como impersonales. Y cuando nació Isabela, mi nieta, creí que quizás, solo quizás, ese bebé me devolvería mi lugar en la familia. Pero no. Cassandra me impuso reglas. No podía visitar sin avisar. No debía opinar sobre la crianza de Isabela. Y la que más me dolió. No debía llamarla mi niña. Isabela es nuestra hija, Augusta, me dijo con esa sonrisa teñida de desprecio que nunca olvidaré. Déjanos a nosotros decidir qué es mejor para ella. Antonio no dijo nada. Solo la miró, como siempre, como si en sus ojos encontrara todas las respuestas que alguna vez buscó en los míos. Empecé a visitarlos cada vez menos. Me convencí de que era lo mejor para todos, pero en el fondo, cada ausencia me perforaba como una estaca. No sabía en qué momento había pasado de ser el centro de la vida de mi hijo a convertirme en un estorbo silencioso. Hasta que ese día, ese maldito día, decidí hacer un último intento. Me levanté temprano, preparé pan de nata como en los viejos tiempos y caminé hasta su casa. Tardé más de lo habitual. Las piernas ya no me responden como antes, pero estaba decidida. Quería ver a Isabela, abrazarla, oler su cabello, recordar que aún quedaba algo de mí en ese linaje. Cuando toqué el timbre, escuché pasos apresurados y el sonido de una cerradura. Se abrió la puerta y allí estaba él, mi Antonio, mi niño, solo que ya no era mi niño. Era un hombre endurecido, con el ceño fruncido y una mirada que me atravesó como un cuchillo. «Nadie te necesita aquí. Vete». Ni un saludo, ni un «¿Cómo estás?», ni un «déjame explicarte». Solo eso. Y entonces entendí. No era bienvenida. No lo había sido desde hacía mucho. Pero hasta ese momento me había negado a aceptarlo. Di un paso atrás, luego otro. Y cuando estuve lo suficientemente lejos para que no pudiera ver cómo me temblaban las manos, giré y me fui. Caminé lentamente, con el pan de nata aún en la bolsa, intacto, tan inútil como yo. Al llegar a casa me senté en la mecedora y miré la hora. Eran las 3:15 de la tarde. A las 11:30 de esa misma noche, el teléfono sonó. Y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Cuando el teléfono sonó, no me levanté de inmediato. Me quedé mirando el aparato unos segundos, sintiendo cómo ese sonido, repetido y agudo, desgarraba la quietud de mi casa como una navaja. Sabía quién era. No necesitaba verlo en la pantalla. Sabía que era Antonio. Y sabía también que no me llamaba para disculparse, ni para invitarme a desayunar, ni para preguntarme cómo estaba. Respondí al tercer timbrazo, con una calma que me sorprendió. ¿Mamá? Su voz, quebrada, lejana, irreconocible. Sí, un silencio denso se coló entre nosotros. Por un momento creí que había colgado, o que la línea se había cortado. Pero no, lo escuché inhalar profundamente, como si necesitara reunir fuerzas para decir lo que venía después. Es Isabela. Está en el hospital. Se cayó por las escaleras. No sé qué hacer. Y entonces, sin poder contenerlo más, se echó a llorar. Un llanto torpe,
infantil, desesperado. Me incorporé de golpe, como si mis 70 años se hubieran evaporado de pronto. El corazón me retumbaba en el pecho y sentí cómo el aire se volvía escaso en mis pulmones. ¿En qué hospital?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Me dio la dirección entre sollozos. No colgué. Me quedé con el auricular pegado al oído, escuchando su respiración rota, mientras me ponía el abrigo y salía de casa. Solo colgué cuando ya estaba en la calle, bajo la luz mortecina de los faroles, caminando con una determinación que hacía años no sentía. Llegué al hospital en menos de 20 minutos. No sé cómo. Apenas recuerdo haber cruzado las calles, haber esperado en los semáforos o haber sentido el frío cortante de la noche. Solo recuerdo la imagen de Antonio, encorvado en una de las sillas de la sala de espera, con las manos cubriéndose el rostro. Me acerqué despacio, temiendo que al tocarle el hombro se desvaneciera como un espejismo. Cuando levantó la vista y me vio, no dijo nada. No hubo reproches, ni disculpas, ni explicaciones. Solo abrió los brazos y me abrazó como no lo hacía desde que tenía 12 años, y se cayó de la bicicleta en el parque. Lo estreché con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío. Y por un instante, solo por un instante, olvidé todo. Las palabras hirientes, la indiferencia, los años de distancia. Solo éramos madre e hijo, atrapados en el mismo dolor. ¿Cómo está?, pregunté cuando se calmó un poco. Antonio negó con la cabeza, tragando saliva. No lo sé. Cassandra está adentro con ella. No me dejaron entrar. Dicen que tienen que hacerle una tomografía. Quise preguntarle dónde estaba Cassandra cuando Isabela se cayó. ¿Por qué no la cuidaba? ¿Cómo pudo haber pasado algo así? Pero me contuve. No era el momento. Nos sentamos juntos en silencio, mirando la puerta doble de la sala de urgencias como si, en cualquier momento, fuera a abrirse y a devolvernos la paz. Pasaron minutos. O quizás horas, no lo sé. El tiempo en los hospitales se distorsiona, se estira, se encoge, se vuelve cruel. Finalmente, una doctora joven, con bata blanca y expresión grave, salió y se acercó a nosotros. ¿Familia de Isabela Romero?, preguntó. Antonio se levantó, de un salto. Soy su padre. La doctora asintió, y entonces, como si recién reparara en mi presencia, me miró. ¿Y usted? Abrí la boca para responder, pero Antonio se adelantó. Mi madre. La doctora nos pidió que la siguiéramos. Caminamos por un pasillo largo, con paredes de azulejos grises y luces frías, hasta llegar a una sala pequeña, con una camilla en el centro y varios monitores parpadeando. Allí estaba Isabela, mi niña, tan pequeña, tan frágil, con una venda en la frente y un brazo inmovilizado. Dormía profundamente, con la respiración pausada y la piel pálida como la porcelana. Me acerqué despacio, temiendo despertarla, y le acaricié la mejilla con la yema de los dedos, como hacía cuando era bebé y se quedaba dormida en mis brazos. «¿Va a estar bien?», susurré, más para mí que para la doctora. Ella asintió. Por suerte no hubo fracturas graves ni daño neurológico, pero va a necesitar reposo y mucha atención. Sentí un alivio tan intenso que casi me derrumbo allí mismo. Antonio se sentó a los pies de la camilla y le tomó la mano con ternura. Fue entonces cuando la vi, Cassandra, parada al otro lado de la cama, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad intacta, como si la tragedia no la tocara, como si estuviera evaluando todo desde una altura inalcanzable. Me miró de arriba abajo, con ese gesto que tanto conocía, y luego giró el rostro hacia Antonio. «Tenemos que hablar», le dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que yo también la oyera. Antonio asintió, pero no se movió. Siguió allí,
junto a Isabela, acariciándole el cabello. Entonces Cassandra me miró de nuevo y, sin más, salió de la sala. Me quedé quieta, sintiendo cómo esa mujer seguía controlando todo, incluso en medio de la desgracia. Cuando al fin me atreví a romper el silencio, le pregunté a Antonio: ¿qué pasó? Él se llevó las manos a la cara, exhaló profundamente y luego respondió con una voz apenas audible: no estaba en casa. Cassandra se fue a una cena con sus amigas. Yo estaba trabajando. Isabela se quedó sola. Sentí un nudo en la garganta tan apretado que apenas pude respirar. ¿Sola?, repetí, incrédula. Antonio asintió con los ojos llenos de vergüenza. No tenía con quién dejarla. Cassandra dijo que era solo un rato. Me tapé la boca con la mano para no gritar. ¿Cómo podían haber dejado sola a una niña de apenas 6 años en un apartamento con escaleras tan empinadas? Pero no dije nada. No en ese momento. No con mi nieta allí, vulnerable, necesitando paz. Solo le acaricié la cabeza a Isabela una vez más y me volví hacia Antonio. Voy a quedarme con ella esta noche, afirmé sin preguntar, sin pedir permiso. Él no respondió. Solo me miró con esos ojos llenos de culpa y asintió. Esa noche, mientras me sentaba en la silla incómoda junto a la camilla de mi nieta, entendí que algo había cambiado para siempre. Antonio me había echado de su casa horas antes, con una frialdad que aún me calaba los huesos. Pero esa noche me necesitaba, solo que aún no lo sabía. Pasé la noche en esa silla dura, escuchando el sonido constante de los monitores, vigilando cada movimiento de Isabela, cada respiración pausada, cada pequeño gesto mientras dormía. No cerré los ojos ni un segundo. La observaba y, en silencio, recordaba cuando Antonio tenía la misma edad que ella. Cómo corría por el patio trasero, cómo se aferraba a mi cintura cuando tenía miedo, cómo buscaba mis manos para cruzar la calle, pero ahora ni siquiera me miraba con cariño. Cuando amaneció, entró de nuevo en la sala. Traía una taza de café en la mano, pero no se atrevió a ofrecérmela. Solo se quedó parado, en la puerta, mirándonos. «La doctora dice que hoy le darán el alta», murmuró. Asentí sin apartar la vista de Isabela. Antonio se acercó un poco más, como si temiera quebrar algo invisible entre nosotros. Se frotó las manos nervioso y bajó la voz. «Gracias por quedarte». No respondí. Solo seguí acariciando suavemente el cabello de la niña. Él lo notó. Ese silencio era el eco de todos los silencios que me había obligado a guardar durante años. «¡Mamá!», insistió, pero no terminó la frase. Entonces, Cassandra volvió a aparecer. Entró en la habitación con paso decidido, vestida impecable como siempre, con ese aire de superioridad intacto, como si nada de lo que había pasado la afectara en absoluto. «Isabela se va a casa hoy», anunció, sin mirar a nadie en particular, como si hablase al aire. Yo la miré, sin levantarme de la silla. Ella me clavó los ojos, fríos, calculadores, y esbozó una sonrisa que no llegó a sus labios. «No hace falta que vengas con nosotros», añadió, como quien da una orden disfrazada, de sugerencia. Antonio bajó la cabeza, avergonzado, y se quedó en silencio. No dijo nada, como siempre que Cassandra hablaba. Me levanté lentamente. Sentí cómo me crujían las rodillas, cómo mi cuerpo me recordaba mi edad, pero mi espíritu estaba más erguido que nunca. «Voy a despedirme de mi nieta», respondí, con firmeza. Me acerqué a la cama, me incliné y besé la frente de Isabela con una ternura que me desgarraba por dentro. Ella abrió los ojos despacio, confundida, adormecida. «Abuela», susurró, y me abrazó con la poca fuerza que le quedaba.
Contuve las lágrimas con una dignidad que no sabía que aún tenía. Cuando me enderecé, Cassandra ya había tomado a Antonio del brazo y se lo llevaba fuera de la habitación, con la prisa de quien quiere cerrar una escena incómoda cuanto antes. Salí detrás de ellos, despacio, sin apurarme. En el pasillo, antes de que se metieran al ascensor, Cassandra se volvió hacia mí una vez más. «De verdad, no hace falta que vayas a casa. Ya estamos bien». Y allí estaba otra vez. Esa frase disfrazada de cortesía, pero cargada de desprecio. Antonio ni siquiera me miró. Solo se metió al ascensor con ella y con Isabela en brazos. Me quedé parada en medio del pasillo blanco, viendo cómo las puertas se cerraban lentamente frente a mí, como tantas otras puertas en estos últimos años. Cuando salí del hospital, el aire fresco de la mañana me golpeó en la cara con una fuerza casi violenta. Caminé sin rumbo unas cuadras, tratando de aclarar la mente, de entender cómo habíamos llegado a este punto. Y entonces lo vi, ese pequeño café en la esquina. La pizarra en la puerta decía: «Desayunos caseros». No lo pensé demasiado. Entré y pedí un café. Me senté en una de las mesas junto a la ventana, y mientras el vapor subía lentamente de la taza, mis pensamientos comenzaron a deslizarse hacia atrás, como una película que se rebobina. A otro hospital, a otro pasillo, blanco. Al día en que di a luz a Antonio. Recordé cómo lo tuve en brazos por primera vez, cómo juré protegerlo siempre, cómo me prometí que nunca le faltaría amor, que jamás se sentiría solo. Y sin embargo, allí estaba yo, sola, en una cafetería de barrio, sorbiendo un café aguado, mientras él se alejaba una vez más de mi vida. El camarero me sacó de mis pensamientos. «¿Quiere algo más?». Negué con la cabeza. «Solo el café, gracias». Y entonces, cuando él se iba, escuché la voz, una voz grave, cálida, que me resultó extrañamente familiar. «Augusta». Me giré lentamente con el corazón acelerado. Allí estaba. Héctor, el viejo amigo de mi juventud, con quien compartí tantas tardes en la universidad, antes de que la vida nos arrastrara por caminos distintos. Estaba igual, y a la vez distinto. Canas en las sienes, arrugas en el rostro, pero esos mismos ojos profundos, curiosos, atentos. «¿Eres tú?», preguntó sonriendo. Asentí, incapaz de articular palabra. Él se acercó, me abrazó con fuerza, y de pronto sentí que mi cuerpo, tan acostumbrado al frío y al rechazo, se derretía un poco en ese gesto inesperado. «No puedo creerlo», dijo. «Después de tantos años, nos sentamos, y como si el tiempo no hubiera pasado, comenzamos a hablar. De los viejos tiempos, de las pequeñas cosas, de la vida. Pero, en el fondo, yo sabía que estaba huyendo. Huyendo del vacío de esa casa a la que ya no pertenecía, de un hijo que me había echado con palabras que aún resonaban en mi cabeza, de una familia que sin darme cuenta había dejado de ser mía. Héctor me miraba con esa expresión serena, sin prisas, sin juicios. Y entonces me dijo algo que no esperaba. «Si necesitas hablar o simplemente no estar sola, sabes dónde encontrarme». Me sonrió, se levantó, dejó un billete en la mesa y salió del café, como si supiera que aún necesitaba quedarme allí un rato más, a solas con mis pensamientos. Y así lo hice. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo la gente pasaba, cómo la ciudad seguía su curso indiferente a mis heridas. Y entonces, en ese preciso momento, comprendí algo. Había pasado toda mi vida preocupándome por los demás, por Antonio, por Isabela, por esa familia que ya no me quería cerca. Pero, ¿y yo? ¿Quién se preocupaba por mí?
Tomé un sorbo más de café y sentí por primera vez en mucho tiempo que algo en mi interior despertaba. No regresé a casa ese día, ni al siguiente. Antonio no me llamó, tampoco Cassandra, ni siquiera para preguntar si había llegado bien o si necesitaba algo. No me sorprendió. Durante años me habían enseñado a no esperar nada y yo había aprendido la lección. Me quedé en un pequeño hotel cerca del café donde me había encontrado con Héctor. Una habitación sencilla, con una cama estrecha y un ventanal que daba a la calle, donde por las noches podía ver el reflejo de las luces de los coches y, a lo lejos, escuchar las risas de la gente que todavía sabía vivir. Pasaba las mañanas caminando, sin un rumbo fijo. A veces entraba al café y me sentaba en la misma mesa junto a la ventana, esperando no sé bien qué, hasta que una mañana Héctor apareció de nuevo. Esta vez no me sorprendió, como si, en el fondo, hubiera sabido que volvería. ¿Puedo?, preguntó señalando la silla frente a mí. Asentí y se sentó. No hablamos de inmediato, solo miramos por la ventana, en silencio, compartiendo un café y esa extraña paz que nace cuando no es necesario llenar los huecos con palabras vacías. Después de un rato, él me miró y sin rodeos dijo: «Te ves cansada, pero distinta». «No», supe qué responder. «¿Qué haces aquí, Augusta?», añadió con suavidad. «¿Por qué no estás en casa?». Tragué saliva, quise explicarle, contarle todo, desbordarme, pero las palabras se quedaron atascadas en la garganta, como siempre. Solo logré decir: «No tengo a dónde ir». Él me miró largo rato, sin interrumpir, sin emitir juicios. Solo estaba ahí, presente, firme, hasta que, finalmente, respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo, comencé a hablar. Le conté de Antonio, de cómo me había echado de casa, de Cassandra y sus frases cortantes, sus miradas que me atravesaban como cuchillos, de Isabela, mi pequeña Isabela, la única que aún me daba abrazos sinceros. Héctor escuchaba en silencio, con una atención tan profunda que me hizo sentir, por un momento, que mi dolor importaba. Cuando terminé, me sentía exhausta, pero, al mismo tiempo, ligera, como si cada palabra que había soltado me hubiera quitado un peso de encima. Héctor sonrió con tristeza y me dijo: «No mereces eso, Augusta. Nadie lo merece». Me encogí de hombros, como si aún necesitara justificar lo que me habían hecho. Pero entonces él, con una firmeza serena, añadió: «No tienes por qué volver a ese lugar, si no quieres». Sus palabras se clavaron en mí como una revelación. Yo había pasado años creyendo que esa casa era mi único refugio, que, a pesar de todo, debía estar allí, cumplir ese papel invisible de madre, de abuela, de presencia silenciosa. Pero, ¿y si no? ¿Y si podía empezar de nuevo? Héctor, como adivinando mis pensamientos, me ofreció una sonrisa cómplice y me dijo: «Conozco a alguien que podría ayudarte». Fruncí el ceño, intrigada. Él me explicó que un amigo suyo acababa de traspasar una pequeña cafetería en un barrio cercano, un local modesto pero acogedor, con potencial para renacer, si alguien con dedicación y calidez lo tomaba. «Pensé en ti», dijo Héctor mirándome a los ojos. «Sé que siempre te gustó cocinar, atender, estar rodeada de gente». Me quedé en silencio, masticando esa idea que, hasta ese momento, me parecía tan lejana como absurda. ¿Yo, con una cafetería? ¿A esta edad? Pero, al mismo tiempo, una parte de mí, adormecida durante años, comenzó a latir de nuevo. «No sé», susurré temerosa. Héctor me tomó la mano, con esa calidez que tanto había extrañado, y dijo: «No, tienes que decidir ahora.
pero quiero que sepas que tienes opciones. Me despedí de él esa mañana con el corazón agitado. Caminé por la ciudad sin rumbo, reflexionando sobre sus palabras, sobre la posibilidad, remota, casi impensable, de empezar una nueva vida. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, me acerqué al local que Héctor me había mencionado. Era un lugar pequeño, con las persianas a medio bajar y un letrero deslucido que apenas se sostenía en la fachada. Pero, cuando me asomé por la ventana, vi las mesas de madera gastada, la barra de café con sus máquinas aún en buen estado, los estantes vacíos, y sentí algo, una mezcla de nostalgia y esperanza. El dueño me recibió con una sonrisa amable. «¿Vienes por lo del traspaso?», preguntó. No supe qué responder. Solo recorrí el lugar con la mirada, imaginando cómo sería llenarlo de aromas a pan recién horneado, de charlas suaves, de risas. Me senté en una de las mesas, cerré los ojos y, por un momento, me vi allí, sirviendo café, decorando vitrinas, hablando con los clientes, y no pude evitar sonreír. El dueño me observó con curiosidad. «¿Te interesa?». Abrí los ojos y, sin pensarlo, respondí: «Sí, me interesa». Cuando salí de allí, el sol se filtraba entre los edificios, tibio y prometedor. Por primera vez en años, tenía un plan que no giraba alrededor de los caprichos de Antonio ni de las órdenes silenciosas de Cassandra. Tenía algo, solo mío, un proyecto, una esperanza. Esa noche, de vuelta en la habitación del hotel, me senté en la cama y marqué el número de Antonio. Sonó varias veces, hasta que la voz de Cassandra respondió, seca y cortante. «¿Qué quieres, Augusta?». Tragué saliva. «Solo quería decirles que estoy bien». Un silencio helado al otro lado. «Nos alegra saberlo», dijo ella sin convicción, y colgó antes de que pudiera añadir nada más. Me quedé mirando el teléfono, con el pitido sordo del corte en el oído, y entonces supe que no necesitaba llamarlos más, que ellos ya habían hecho su elección, y que yo, por fin, estaba empezando a hacer la mía. Pasaron los días y cada mañana me acercaba a la cafetería, observando desde la acera cómo el polvo se acumulaba en los estantes vacíos y las sillas seguían apiladas en un rincón, como esperando a que alguien les devolviera la vida. No había firmado nada todavía, pero algo en mí ya se había decidido. No llamé más a Antonio. Tampoco ellos preguntaron por mí. La última vez que intenté comunicarme, Cassandra me dejó claro que estaba mejor lejos. «Nos has quitado un peso de encima», fue lo último que me dijo antes de colgar. Esa frase se repetía en mi mente como una sentencia cruel, cada vez que despertaba en aquella habitación de hotel, con la ventana empañada y el sonido lejano de la ciudad comenzando a agitarse. Un día, mientras caminaba por el barrio, me crucé con Isabela. Iba de la mano de Cassandra, que al verme tensó el cuerpo y apresuró el paso, como si quisiera proteger a su hija de mí, como si yo fuera un peligro, una presencia indeseable. Isabela, en cambio, soltó la mano de su madre y corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Abuela», gritó con esa voz que aún guardaba la pureza de la infancia. La abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. Cassandra se acercó de inmediato, jaló a la niña del brazo y me fulminó con la mirada. «No vuelvas a acercarte a ella», me dijo con la mandíbula apretada. No respondí, solo miré a Isabela, que se alejaba confundida, mientras me saludaba con la manita, sin entender por qué no podía estar con su abuela. Me quedé allí, de pie en la acera, mirando cómo se perdían entre la multitud. Ese día regresé al hotel y, sin pensarlo, marqué el número que me había dado el dueño de la cafetería. Cuando me preguntó si estaba segura de querer el traspaso, mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. «Sí»,
dije. Quiero hacerlo. Los siguientes días fueron una vorágine de trámites, firmas, limpieza y arreglos. Héctor estuvo a mi lado todo el tiempo, ayudando a mover muebles, a colgar nuevas cortinas, a pintar las paredes con tonos cálidos que hacían que el espacio dejara de parecer un lugar abandonado. Cada gesto, cada pequeño avance, me llenaba de una energía que no recordaba haber sentido en años. No se lo dije a nadie. No lo publiqué. No lo compartí con Antonio, ni con Cassandra, ni siquiera con Isabela. Ese lugar era mío, solo mío. El día de la apertura no había clientes, solo Héctor, sentado en la mesa de siempre, tomando el primer café que serví con mis propias manos. Me sonrió y alzó la taza como si brindara por mi nueva vida. Por ti, Augusta. Por primera vez en mucho tiempo. Respondí, a una sonrisa sin sentir que fingía. Los primeros días fueron lentos. Apenas entraban 1 o 2 clientes, vecinos curiosos que se asomaban al ver que el local había vuelto a abrir después de tantos meses cerrado. Pero con el tiempo, el aroma del café recién hecho, las tartas que horneaba cada mañana y las flores frescas en cada mesa comenzaron a atraer a más personas. Me sentía viva, de pie detrás de la barra, escuchando las conversaciones, sirviendo cafés y viendo cómo la gente llenaba ese espacio que antes estaba muerto. Una tarde, mientras limpiaba una de las mesas, escuché la campanita de la puerta. Levanté la vista y ahí estaba él. Antonio. Se quedó parado en la entrada como si no supiera si debía avanzar o salir corriendo. Yo tampoco supe qué hacer en ese instante. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en semanas y sentí cómo dentro de mí se mezclaban la rabia, el dolor, la nostalgia y una extraña serenidad. Él caminó hasta la barra y se sentó en uno de los taburetes. No sabía qué, empezó a decir, pero se detuvo, mirando alrededor. No sabía que habías hecho esto. Asentí, sin sonreír. No quería hacerlo sentir cómodo. No después de todo. Quería saber si estabas bien, añadió, evitando mirarme a los ojos. No respondí de inmediato. Seguí secando una taza, con movimientos pausados, mientras mi mente se debatía entre las ganas de gritarle todo lo que me había hecho y el impulso de mantenerme en esa nueva calma que tanto me había costado construir. Finalmente le dije: «Estoy mejor que nunca». Él bajó la mirada, incómodo. Después de un silencio denso, se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró y murmuró: «Me alegra», y se fue. Me quedé allí, en medio de la cafetería, con el corazón latiendo a toda velocidad. No lloré. No me derrumbé. Solo respiré hondo y volví a limpiar las mesas, mientras nuevos clientes entraban, ajenos a todo lo que acababa de pasar. Esa noche, mientras cerraba el local, Héctor llegó con una botella de vino. «Por tu primer mes», me dijo alzando la botella con una sonrisa. Nos sentamos en una de las mesas, brindamos, y mientras bebíamos le confesé: «Hoy vino Antonio». Héctor no pareció sorprendido. «¿Y qué te dijo?» «Nada importante», respondí encogiéndome de hombros. Él me miró con esa expresión serena que siempre tenía cuando quería decir algo sin herirme. «¿Cómo te sientes?» Me quedé en silencio, observando el reflejo de las luces en la copa de vino. Y luego, con una sonrisa que no me reconocí, dije: «Libre». Esa noche, al cerrar con llave la puerta de la cafetería y caminar de regreso al hotel, entendí que no necesitaba su aprobación, ni sus disculpas, ni siquiera su amor. Había construido algo nuevo, algo solo mío, y ellos aún no lo sabían, pero muy pronto descubrirían que no me habían roto, solo me habían liberado. Pasaron las semanas y cada día la cafetería se llenaba un poco más. Los vecinos me llamaban por mi nombre.
Algunos traían flores, otros venían solo a charlar y contarme sus penas mientras bebían el café que yo preparaba con esmero. Me convertí en parte del barrio, en alguien imprescindible y, sin darme cuenta, en alguien querida. A veces me sorprendía escuchando mi propia risa en medio del bullicio, preguntándome en qué momento había vuelto a sentirme así, viva. Pero la tranquilidad nunca dura demasiado. Una tarde lluviosa, cuando ya casi estaba por cerrar, recibí un mensaje en el móvil. Era de un número desconocido, pero la voz que escuché al contestar me heló la sangre. «Mamá». Era Antonio. Sé. Oía nervioso, ansioso, como si le costara respirar. «Necesito hablar contigo». El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, pero logré mantener la voz firme. «¿Para qué?». Hubo un silencio. Y luego, apenas un susurro. «Es Isabela. Está desaparecida». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No pregunté más, solo colgué. Agarré mi abrigo y salí corriendo bajo la lluvia. Cuando llegué a su casa, Antonio estaba en la puerta, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Cassandra lloraba en el sofá, mientras unos policías hacían preguntas y tomaban notas. «¿Qué pasó?», pregunté, intentando que no se me quebrara la voz. Antonio me miró como si apenas pudiera sostenerse en pie. «No volvió del colegio. Isabela, mi pequeña Isabela». No podía respirar. Las horas siguientes fueron un torbellino de preguntas, llamadas, búsquedas desesperadas por las calles, en los parques, en cada rincón del barrio. La lluvia no cesaba y cada minuto que pasaba la desesperación crecía como una sombra espesa. Vi a Antonio derrumbarse, gritar, llorar como nunca lo había visto. Cassandra no dejaba de repetir que todo era culpa suya, que debería haber ido a recogerla, que por qué no prestó más atención. Pero en medio de todo ese caos, una certeza me quemaba por dentro. No importaba cuánto me hubieran rechazado, cuán lejos me hubieran empujado, yo seguiría siendo la madre, la abuela, y haría todo lo que estuviera en mis manos para encontrarla. Pasamos la noche sin dormir, recorriendo las calles, pegando carteles improvisados, preguntando a cada transeúnte si la habían visto. Héctor, en cuanto se enteró, vino de inmediato y se unió a la búsqueda, sin hacer preguntas, sin esperar agradecimientos. Solo estaba allí, como siempre. Cuando el amanecer comenzó a teñir de gris las nubes, una llamada entró al móvil de Antonio. Él contestó temblando, y de inmediato su rostro se desfiguró. «¿Dónde?», gritó. Salimos corriendo hacia una vieja estación de autobuses en las afueras de la ciudad. Allí estaba Isabela, sentada en un banco, mojada hasta los huesos, con la mirada perdida, abrazando su mochila como si fuera su único refugio. Antonio se arrodilló frente a ella, llorando, pidiéndole perdón entre sollozos. Cassandra llegó detrás, gritando su nombre, intentando abrazarla. Pero Isabela no se movía, no respondía. Yo me acerqué despacio, me arrodillé a su lado y le tomé la mano. Estaba helada. Ella me miró con esos ojos grandes y tristes, y entonces rompió a llorar. Se aferró a mi cuello con desesperación, repitiendo entre sollozos: «No quería volver, no quería volver». La abracé con fuerza, protegiéndola del frío, de la lluvia y de todo lo demás. Antonio y Cassandra nos miraban en silencio, sin atreverse a interrumpir. Finalmente, después de unos minutos eternos, logré calmarla. La llevamos a casa, le dimos una ducha caliente y la arropamos en su cama. Los médicos dijeron que estaba bien, solo asustada, pero lo que me preocupaba no era su cuerpo, era su alma. Esa noche, cuando creí que todos dormían, fui a su habitación para verla una vez más. Y entonces
Escuché su voz, apenas un susurro en la penumbra. ¿Puedo? ¿Irme contigo, abuela? Me quedé paralizada. ¿Qué dices, amor? Ella se incorporó en la cama, con los ojos llenos de lágrimas. Aquí no me quieren. Siempre me gritan. Dicen que soy un estorbo. Mi pecho se comprimió con una fuerza indescriptible. Me senté a su lado y la abracé, conteniendo las lágrimas. No, digas eso, mi vida. Pero ella insistió. Quiero ir contigo, a tu cafetería. Y en ese instante, entendí todo. La misma herida que me habían hecho a mí. La estaban repitiendo con ella. Me levanté, la arropé con cuidado y le prometí, en voz baja, todo va a estar bien, te lo prometo. Cuando salí de la habitación, Antonio estaba en el pasillo, apoyado en la pared, con el rostro hundido en las manos. Me acerqué despacio y por primera vez en mucho tiempo le hablé con la voz firme que no sabía que aún tenía. «Antonio, tienes que cambiar». Él no respondió. Solo asintió en silencio, como un niño asustado. Esa noche volví a mi hotel con el corazón desgarrado, sabiendo que lo que había comenzado como una huida silenciosa, ahora se estaba transformando en algo mucho más grande. Ya no solo se trataba de mí, ahora era por ella, por Isabela. Al día siguiente, el sol apenas se atrevía a salir entre las nubes pesadas. Me senté en la pequeña mesa de mi cafetería, removiendo el café con la cucharilla sin beberlo, mientras las palabras de Isabela retumbaban en mi cabeza. Quiero ir contigo. No podía ignorarlo. No esta vez. Pasaron las horas y cada cliente que entraba y salía era un recordatorio de lo que había construido lejos de esa casa que tanto me lastimó. Una vida nueva, una red de afectos sinceros, de rutinas tranquilas, de miradas que no me juzgaban ni me herían. Y ahora, ella, mi nieta, tan parecida a mí en su dolor callado, no podía permitir que repitiera mi historia, que arrastrara las mismas heridas. Esa tarde, cuando terminé de limpiar la última mesa, marqué el número de Antonio. Contestó con una voz cansada, apagada. Sí, tomé aire, sabiendo que cada palabra que dijera a partir de ese momento cambiaría todo. Voy a recoger a Isabela. Silencio. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dices? Ella no quiere estar ahí. Tú lo sabes, Antonio. Me lo dijo. Y no pienso permitir que la destruyan como me destruiste a mí. No puedes hacer eso. Su voz se quebró entre la furia y el miedo. Es mi hija. Sí, respondí, con una calma que me sorprendió. Pero no eres su padre. Al menos, no uno que merezca serlo ahora mismo. Colgué antes de escuchar su respuesta. No quería más gritos, más reproches. Esa noche preparé una de las habitaciones de mi pequeño apartamento, la misma que hasta entonces usaba como trastero. Guardé los viejos cuadros, cambié las sábanas, puse un osito de peluche sobre la almohada. Y al día siguiente, con el corazón latiendo desbocado, me presenté en la casa de Antonio. Cassandra abrió la puerta con la expresión desgastada de quien no ha dormido en días. No dijo nada, solo se hizo a un lado. Isabela bajó corriendo las escaleras, con la mochila colgada al hombro, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Me abrazó con una fuerza que casi me rompe las costillas. Antonio apareció en la sala, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. Nos miró a las dos, pero no dijo nada. No hubo pelea. No hubo súplica. Solo un silencio espeso, como una rendición inevitable. Salimos de allí, bajo un cielo gris que parecía a punto de romperse en lágrimas, y caminamos juntas hasta la estación de autobuses.
En el trayecto, Isabela no soltaba mi mano ni un solo segundo. Cada tanto me miraba, como si quisiera asegurarse de que era real, de que no se despertaría en cualquier momento y descubriría que todo había sido un sueño. Cuando llegamos a mi apartamento, le mostré su habitación y la vi recorrerla con los ojos abiertos de par en par, como si fuera un palacio. ¿De verdad puedo quedarme aquí, abuela?, preguntó con la voz temblorosa. Me arrodillé frente a ella, le acaricié el cabello y le respondí con la certeza más absoluta que he tenido en mi vida. Claro que sí, mi amor. Este es tu hogar ahora. Esa noche, después de cenar juntas una sopa caliente y de que ella se durmiera abrazada al osito de peluche, me senté en la ventana de la sala, mirando las luces lejanas de la ciudad. Sabía que aquello tendría consecuencias, que Antonio no dejaría las cosas así, y no me equivoqué. 2 días después, recibí una notificación judicial. Antonio me estaba demandando por la custodia de Isabela. Me acusaba de haberla secuestrado, de haberla manipulado para alejarla de su familia. Leí esas palabras con una mezcla de rabia y tristeza. Él, que me había echado de su vida con tanta crueldad, ahora intentaba arrancarme de la de Isabela. Pero esta vez no iba a permitirlo. No iba a quedarme callada. No iba a dejar que destruyera lo único puro y bueno que me quedaba. Me puse en pie. Fui hasta el pequeño cuarto donde dormía mi nieta y la observé en silencio, respirando tranquila, por primera vez en mucho tiempo. Y mientras la miraba, sentí que dentro de mí se encendía una fuerza que creí haber perdido para siempre. Era hora de luchar. Por ella. Por mí. Por todas las veces que callé y aguanté y no pensaba perder. Los días siguientes fueron una mezcla de calma aparente y tormenta interna. Cada mañana me levantaba temprano para preparar el desayuno a Isabela, la acompañaba al colegio y después abría la cafetería con una sonrisa ensayada, mientras por dentro sentía que el suelo bajo mis pies era una delgada capa de hielo a punto de quebrarse. No se lo decía a ella, pero cada vez que escuchaba sonar el teléfono o que alguien entraba en la cafetería con paso decidido, mi corazón se detenía. Sabía que Antonio estaba tramando algo más, y no tardó en demostrarlo. Una tarde, mientras cerraba la caja registradora y limpiaba las mesas, recibí la visita de un abogado. Un hombre de traje oscuro, expresión severa y voz fría, que me entregó una notificación formal. Una audiencia judicial en menos de 2 semanas. Antonio había iniciado un proceso legal para reclamar la custodia exclusiva de Isabela, argumentando que yo no era apta, que estaba interfiriendo en la unidad familiar y envenenando a su hija contra él. No pude evitar soltar una risa amarga al leer esas palabras. ¿Unidad familiar? ¿Desde cuándo sabía él lo que eso significaba? Pero esa risa duró apenas unos segundos. Después vino la ola de pánico. ¿Cómo iba a enfrentarme a un proceso judicial sola? Yo, una mujer de 63 años, que apenas estaba reconstruyendo su vida tras haber sido destruida emocionalmente por ese mismo hombre que ahora quería arrebatarme a la única persona que me quedaba. Esa noche, después de acostar a Isabela, me senté en la cocina, con las manos temblorosas alrededor de una taza de té frío, sin saber qué hacer. Y entonces, como si el destino hubiera escuchado mis pensamientos, recibí una llamada. Era Héctor. Su voz cálida, firme, fue como un ancla en medio de mi naufragio. Le conté todo, sin poder evitar que las lágrimas se mezclaran con mis palabras. Cuando terminé, hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego dijo: «No estás sola, Augusta». Y al día siguiente apareció en la cafetería, con esa sonrisa serena que siempre me hacía sentir protegida. No había venido solo. Me presentó a una abogada, especializada en casos de custodia
y violencia psicológica. Una mujer de mirada incisiva y voz pausada que, en cuestión de minutos, entendió mi situación mejor que nadie. «No se preocupe», me dijo, «lo enfrentaremos juntos». Esas palabras me dieron un poco de la fuerza que necesitaba. Durante los días siguientes, entre cafés servidos y mesas limpiadas, comencé a recopilar pruebas, mensajes, fotografías, incluso testimonios de algunos vecinos que habían presenciado los gritos de Antonio hacia Isabela y hacia mí en más de una ocasión. No fue fácil. Cada vez que revivía esas escenas, sentía que una parte de mí se desgarraba de nuevo, pero no podía detenerme. Esta vez no. Isabela, por su parte, parecía más tranquila que nunca. Se adaptó con una rapidez que me conmovía. Cada tarde, al regresar del colegio, me ayudaba en la cafetería. Servía pequeños pasteles a los clientes, recogía los platos y a veces, cuando creía que no la miraba, se quedaba observando las paredes con esos ojos grandes y tristes que tanto me recordaban a los míos a su edad. Una noche, mientras la arropaba en su cama, me tomó de la mano y me dijo: «Gracias, abuela, por venir a buscarme». No pude responderle, solo la abracé con toda la fuerza de la que fui capaz y lloré en silencio para que no me viera, para que no cargara con un dolor que no le correspondía. El día de la audiencia llegó con un cielo encapotado y un aire pesado que parecía anunciar la magnitud de lo que estaba por suceder. Me vestí con lo mejor que tenía: un vestido sobrio, mis zapatos de tacón bajo y ese collar de perlas que había guardado durante años, como símbolo de algo que nunca supe definir del todo. Quizás dignidad, quizás resistencia. Héctor pasó por mí temprano. Me ofreció su brazo al salir del edificio y lo tomé, sintiendo que, al menos esta vez, no caminaba sola hacia el abismo. El juzgado era frío, con paredes grises y bancos de madera que crujían bajo el peso de los cuerpos y los miedos. Antonio estaba allí, al otro lado de la sala, con su traje caro, la barbilla levantada y esa expresión altiva que siempre usaba cuando quería demostrar poder. Cassandra estaba a su lado, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Isabela no estaba, por decisión de la abogada. Era mejor así. No merecía presenciar ese espectáculo, ni ser utilizada como moneda de cambio. Cuando me llamaron a declarar, caminé hasta el estrado con las piernas temblorosas, pero la cabeza erguida. Respiré hondo y conté todo, cada humillación, cada grito, cada noche en la que dormí llorando en silencio para que nadie lo supiera. Hablé de cómo me habían echado de aquella casa, de cómo mi nieta había encontrado en mí un refugio que su propio hogar no le ofrecía. Mostré los mensajes, los testimonios, las pruebas de que lo que decía era cierto. Antonio intentó defenderse, pintar una versión en la que yo era una mujer rencorosa y manipuladora, una madre que no aceptaba que su hijo hubiera hecho su vida y que ahora quería vengarse usando a su nieta como excusa. Lo escuché en silencio, mientras mi abogada refutaba cada una de sus mentiras con precisión quirúrgica. Cuando todo terminó, el juez anunció que daría su veredicto en unos días. Salimos de la sala en un silencio denso, cargado de una tensión que parecía electrizar el aire. En la puerta del juzgado, Antonio se me acercó, con los ojos llenos de una furia contenida. «Esto no se va a quedar así, mamá», me susurró con los dientes apretados. «Te lo juro». No respondí. No valía la pena. Solo lo miré, con esa mirada que él conocía bien. La misma que años atrás había evitado tantas veces, incapaz de enfrentarse a la verdad de lo que era. Un hombre roto, herido y cruel. Héctor me acompañó de vuelta a la cafetería. Nos sentamos en una de las mesas, en silencio,
mientras la tarde caía lentamente sobre la ciudad. «Hiciste lo correcto», me dijo tomando mi mano con suavidad. Asentí, aunque en mi interior seguía latiendo ese miedo antiguo, esa sensación de que, de algún modo, aún no estaba todo resuelto, y no me equivocaba. Los días que siguieron a la audiencia fueron los más largos de mi vida. Cada amanecer parecía un suplicio, un recordatorio de que la incertidumbre era una herida que no dejaba de sangrar. Mantenía la rutina con Isabela, la llevaba al colegio, atendía la cafetería, pero dentro de mí todo era un vacío, una espera amarga. Cada vez que el teléfono sonaba, mi cuerpo se tensaba como si fuera a recibir la peor de las noticias. Pero la llamada que más temía llegó una mañana gris, mientras preparaba el primer café del día. La voz de la secretaria del juzgado sonó fría y neutra. «Señora Augusta, el juez ha emitido el fallo». Por un segundo sentí que me faltaba el aire. Y el silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, las palabras que escuché me dejaron sin aliento. «La custodia de Isabela queda bajo su tutela. El tribunal ha considerado que el ambiente que usted proporciona es el más estable y seguro para la menor». No pude contener el sollozo que me atravesó el pecho. Las piernas me fallaron y me sostuve de la barra de la cafetería, mientras lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. No era solo una victoria legal. Era la reivindicación de una vida entera, de años de humillaciones, desprecios y silencios obligados. Colgué el teléfono y al girarme, vi a Héctor allí, observándome con esa mezcla de ternura y orgullo que solo él sabía expresar. No hizo falta que dijera nada. Se acercó y me abrazó en silencio, permitiéndome descargar toda la tensión contenida durante semanas. Esa noche, al contárselo a Isabela, sus ojos se iluminaron de una forma que no había visto jamás. Saltó a mis brazos y me abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. «¿Ya no me van a separar de ti, abuela?» «No, mi amor», le respondí con la voz quebrada. «Nadie más podrá hacerlo». A partir de ese día, las cosas comenzaron a acomodarse lentamente. La cafetería seguía siendo nuestro refugio, nuestro pequeño mundo construido con esfuerzo y amor. Los clientes habituales se habían convertido en una especie de familia extendida, personas que, sin saberlo, habían sido testigos silenciosos de mi resurrección. Pero no todo había terminado. Un par de semanas después, mientras atendía una mesa cerca de la ventana, lo vi. Antonio, de pie, al otro lado de la calle, observando la cafetería con una expresión indescriptible. No era furia, tampoco desprecio, era vacío. Me miró por unos segundos, luego giró sobre sus talones y se alejó lentamente, como si no le quedara ya nada que decir ni hacer. No volví a verlo desde entonces. Tampoco supe más de Cassandra. Quizás fue mejor así. Hay heridas que, aunque cicatricen, nunca deben abrirse de nuevo. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, me detuve frente al gran ventanal y observé la calle desierta. La ciudad seguía su curso indiferente, ajena a todas las batallas silenciosas que libramos. Cada día, me senté en una de las mesas, con una taza de té caliente entre las manos, y respiré profundamente, como hacía mucho no lo hacía. Héctor se acercó y se sentó frente a mí, sonriendo con esa complicidad silenciosa que se había instalado entre nosotros desde hacía meses. «Lo lograste», me dijo simplemente. Asentí, pero en mi interior sabía que lo que había logrado no era solo la custodia de mi nieta. Había recuperado mi voz, mi dignidad y, sobre todo, la certeza de que no necesitaba la aprobación de nadie para valer. El dolor que había marcado mi vida durante años ya no dictaba mis pasos.
Ahora era yo quien decidía hacia dónde caminar. Unos días después, organizamos una pequeña celebración en la cafetería. No fue nada ostentoso. Solo unas cuantas personas cercanas, risas sinceras, música suave y el aroma de los pasteles recién horneados impregnando el aire. Isabela corría de un lado a otro, feliz, con esa libertad que durante años le habían negado. La observé mientras servía una rebanada de pastel a uno de los clientes, con esa mezcla de inocencia y fortaleza que solo ella tenía. Y entonces lo supe. Habíamos ganado. No solo el juicio, sino algo mucho más importante. Nuestra vida, nuestra paz, nuestra libertad. Esa noche, después de acostar a Isabela, me quedé sentada en la terraza de nuestro pequeño apartamento, mirando las luces de la ciudad, dejando que la brisa nocturna acariciara mi rostro. Pensé en todo lo que había vivido, en todo lo que había soportado y en todo lo que había dejado atrás. Antonio, con su desprecio y su egoísmo, había intentado quebrarme, borrarme, pero no lo logró. Cierro los ojos y en mi mente vuelve aquella frase que me dijo la última vez que nos vimos. Nadie te necesita aquí. Vete. Sonrío, porque ahora entiendo que tenía razón en una cosa. Me fui, pero no como él quería. Me fui para empezar de nuevo, para demostrar que siempre es posible levantarse, incluso cuando el mundo entero parece empeñado en verte caer. Y esa es la lección más valiosa que puedo dejarle a Isabela. Que nunca, jamás, permita que nadie le haga creer que no merece amor, respeto y dignidad. Porque todas las mujeres, en cualquier momento de sus vidas, merecen sentirse dueñas de su historia. Y ahora, por fin, yo lo era de la mía. Así que apagué la luz de la terraza, me metí en la cama y abracé a Isabela con fuerza, porque ya no había nada que temer, ya no había nada que perder. Solo quedaba vivir en paz. Han pasado algunos años desde aquella última noche en que cerré la puerta de la cafetería y me senté en la terraza, respirando, por primera vez en mucho tiempo, sin sentirme culpable ni temerosa. Ahora, mientras escribo estas palabras en una vieja libreta que encontré en el fondo de un cajón, me doy cuenta de que nunca había tenido la necesidad de contar mi historia ni de dejarla registrada. No es para que otros la lean ni para inspirar a nadie, es para mí. Porque durante demasiado tiempo dejé que otros contaran quién era yo, que me definieran con sus palabras, sus juicios, sus desprecios. Hoy por fin puedo hacerlo con la tranquilidad de saber que no necesito justificarme ante nadie. Augusta, una madre, una abuela, una mujer, nada más y nada menos. A veces, cuando preparo el primer café de la mañana, la mente me traiciona y vuelvo a escuchar aquella frase. Nadie te necesita aquí, vete. Pero ya no duele, no más. Ahora me suena como una sentencia que, sin saberlo, me liberó. No, lo entendí en ese momento, cegada por el dolor, por la rabia, por el miedo. Pero aquel rechazo fue el impulso que necesitaba para romper con una vida que me estaba asfixiando. Hoy miro la cafetería, más viva que nunca, con sus mesas siempre ocupadas, con los aromas a pan recién horneado y a café fuerte impregnando las paredes, y me doy cuenta de que este lugar no es solo un negocio, es mi hogar, nuestro hogar. Isabela ya no es la niña asustada que llegó a mis brazos, huyendo de los gritos de su padre y los desprecios de su madre. Ahora es una adolescente segura, valiente, con una sonrisa luminosa y una mirada que me recuerda, cada día, por qué luché con todas mis fuerzas. Hace unas semanas me dijo algo que se me quedó grabado. Abuela, contigo aprendí que siempre se puede empezar de nuevo. Me quedé en silencio, tragando las lágrimas. Porque sí, es verdad, empezar de nuevo duele, asusta, cuesta, pero también salva
Y yo me salvé. Me salvé cuando me fui de aquella casa fría y silenciosa. Me salvé cuando acepté la mano de Héctor, no como un salvavidas, sino como un compañero de ruta, alguien que simplemente me dijo: «Aquí estoy, si quieres». No necesitó prometerme nada, ni jurar amor eterno. Solo me acompañó, en los días buenos y en los malos, respetando mis silencios y celebrando mis pequeñas victorias. Él sigue viniendo cada tarde a la cafetería. A veces se sienta en la misma mesa de siempre, con su periódico y su café negro. Otras veces se pone detrás del mostrador y me ayuda, sin hacer demasiadas preguntas, simplemente estando. La gente que viene a diario a la cafetería suele preguntar si somos pareja. Yo solo sonrío y sigo sirviendo el café, porque no necesito etiquetar lo que tenemos. Es una compañía limpia, sincera, y eso es suficiente. Antonio, de él no sé nada, y aunque durante mucho tiempo esperé una disculpa, un intento de acercamiento, con el paso de los años entendí que hay cosas que no deben forzarse. Quizá nunca se atreva a mirarme a los ojos y reconocer el daño que hizo. Quizá siga creyendo que yo fui la culpable de sus frustraciones, de sus fracasos, de su infelicidad. Pero ya no me importa, porque aprendí que el perdón no siempre viene envuelto en palabras. A veces es solo la capacidad de soltar, de dejar ir, de no cargar más con culpas que no nos pertenecen. Y yo solté. Él, a Cassandra, a todos los que, en algún momento, intentaron convencerme de que yo no valía, de que no merecía amor, respeto, ni dignidad. Hoy, mientras el sol se cuela por los ventanales de la cafetería y escucho a Isabela riendo con sus amigas en una de las mesas, me doy cuenta de que estoy en paz, una paz sencilla, modesta, pero profunda. No tengo grandes lujos, ni una vida llena de aventuras. No viajo, no salgo en portadas de revistas, ni doy discursos inspiradores. Pero cada día me levanto, enciendo las luces de este lugar, preparo el café, sirvo a mis clientes, escucho sus historias y me siento viva. Y eso para mí es suficiente. A veces me preguntan si no me pesa la soledad. Y sonrío, porque descubrí que estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Yo estuve rodeada de gente durante años, bajo el mismo techo que mi hijo, mi nuera, y sin embargo, nunca me sentí más aislada que en esos días en los que el desprecio era el único lenguaje que se hablaba en aquella casa. Hoy, en cambio, aunque mis días sean tranquilos, sencillos, sé que tengo amor. El de mi nieta, el de Héctor, el de esas personas que sin ser familia de sangre se han convertido en parte de mi vida. Y sobre todo, el mío propio. Porque por fin me amo, con mis arrugas, con mis cicatrices, con mis silencios. Entendí que la dignidad no te la da nadie. No es un regalo que se recibe, ni un reconocimiento que se gana. La dignidad es un acto diario, una decisión que tomas cada mañana cuando eliges mirarte al espejo y respetarte, aunque el mundo te haya dicho que no vales. Si algo aprendí de todo lo que viví, es eso, que nadie puede arrebatarte lo que tú no estás dispuesta a soltar. Hoy, cuando cierro la cafetería por las noches y me siento en la terraza con una taza de té, mirando las luces lejanas de la ciudad, a veces me pregunto qué habría pasado si aquel día no me hubiera ido. Si me hubiera quedado en aquella casa, soportando humillaciones, resignada a ser invisible. Pero luego pienso en Isabela, en su risa, en sus abrazos, en sus «te quiero» espontáneos, y sé que tomé la mejor decisión de mi vida. Me fui, y al irme me encontré. Hoy, a quien me lee, o me escucha, o simplemente cruza por la puerta de esta cafetería, solo quiero decirle una cosa. Nunca es tarde. Nunca es tarde para soltar, para empezar de nuevo.
para reconstruirse, para volver a amar, empezando por una misma. Yo lo hice a mis 62 años, cuando creía que ya no tenía fuerzas, que ya no valía la pena, que lo mejor de mi vida había quedado atrás. Pero no. La vida siempre te sorprende, si tienes el coraje de dejar que lo haga. Así que aquí estoy, Augusta, sirviendo cafés, escuchando historias, cuidando de mi nieta, dejando que la brisa nocturna acaricie mis mejillas. Y sobre todo, viviendo, con dignidad, con paz y con la certeza de que nadie, nunca más, me hará creer que no soy suficiente, porque lo soy, y siempre lo fui. Solo necesitaba recordarlo, y ahora lo sé, y nunca más lo olvidaré.